Es para mí un honor y un privilegio estar en este Congreso Internacional de Enfermería, organizado por las asociaciones y colegios de enfermería de todo México. Les decía que es un honor porque soy colombiano, pero adoro México y me encanta Morelia y me encanta Michoacán. Vivo muy lejos de aquí, vivo en Nueva York, pero me encanta estar aquí. Las cosas que van a escuchar en este momento son controversiales. Sé de la gravedad de las cosas que voy a decir aquí. He estado difundiendo en muchas reuniones en muchos países y quería comentar lo siguiente. Cuando uno ha estado escuchando durante 23 años una visión sobre el SIDA, que es una enfermedad viral, etcétera, todo lo que ustedes saben, y llega alguien y les dice que nada de eso es cierto, lo primero que uno se imagina en la cabeza es que ese señor está loco. Bueno, yo pertenezco a un grupo de investigadores, somos más de 5.000 investigadores, estamos en más de 50 países, tenemos varios premios Nobel con nosotros. ¿Y por qué no se conoce públicamente un poquitico más esta controversia? En los países latinoamericanos se está comenzando a conocer, en África ya se conoce, en el Asia se conocen muchos países, pero hay una censura violenta contra nosotros desde la Casa Blanca. Para que se entienda, porque es que esto no se conoce tan bien. La Casa Blanca ha dado órdenes a las Naciones Unidas y a la Organización Mundial de la Salud de que no se nos permita a nosotros, los llamados disidentes del SIDA, hablar en ningún foro de salud. Y cuando vean lo que vamos a decir, se darán cuenta del porqué de esto. Veamos la primera diapositiva, por favor. Pasame, no te me vas a dormir con las diapositivas, porque entonces nos dormimos todos. Por favor, la primera. Muy bien. Que el SIDA se conoce en el mundo entero, que el SIDA es una enfermedad infecciosa que es transmisible y contagiosa, y por eso se habla de un SIDA homosexual o de un SIDA heterosexual, o que se puede transmitir por sangre, o que se puede transmitir de la madre al niño durante el embarazo, que es causado por el virus de la inmunodeficiencia humana que pertenece a la familia de retrovirus y que por lo tanto es un retrovirus, y que ser VIH positivo indica estar infectado con VIH, y que ser VIH positivo indica que muy probablemente enfermará de SIDA. Próxima, por favor. También se cree en el mundo entero de que esta enfermedad se puede tratar con medicamentos antirretrovirales, que la prevención de la transmisión se puede hacer con lo que se denomina sexo seguro, con antirretrovirales, y que inclusive los antirretrovirales como la nevirapina se puede utilizar para evitar lo que se conoce como transmisión de la madre al niño durante el embarazo, durante el parto o durante la lactancia. Que se puede prevenir la enfermedad con antirretrovirales, que los antirretrovirales pues son tóxicos, pero que de todas maneras se pueden utilizar y que por lo tanto es racional utilizar estos antirretrovirales. Sin embargo, cuando todo eso es un mito, por eso el nombre de la conferencia, de acuerdo al Congreso de ustedes, mitos, retos y realidades, o mitos, realidades y retos, mitos, realidades y retos de la enfermería, mitos, realidades y retos de las causas y soluciones. Nada de lo que se sabe del SIDA tiene validez científica. Cuando ustedes se sientan en la biblioteca a revisar todas las publicaciones que hay sobre SIDA y VIH desde julio de 1981, cuando aparecen los primeros casos de SIDA, se encuentran con que nada es cierto. Si lo que voy a afirmar en esta conferencia es cierto, tenemos enfrente de nosotros el escándalo más grave de la historia de la medicina y de la ciencia. Y el gobierno de la Casa Blanca sabe eso. Y antes del ataque terrorista a los Estados Unidos, nosotros, los disidentes del SIDA, éramos el enemigo fundamental de la Casa Blanca. Afortunadamente ahora, con los ataques terroristas terribles que sucedieron en Estados Unidos, el gobierno americano ha estado tratando de resolver ese problema con el terrorismo y nos han dejado a nosotros un poquitico más tranquilos por un ratito.
Próxima, por favor. El fenómeno conocido como VIH no cumple ni los requisitos de la epidemiología, ni los requisitos de la biología, ni los del sentido común para ser la causa del SIDA. Próxima, por favor. Por ejemplo, lo que se conoce como VIH no es suficiente para causar el SIDA. O sea, una persona que es VIH positiva, por ese solo hecho, no le da SIDA. En diciembre del año 2003, había en el mundo aproximadamente 40 millones de personas que reaccionan positivamente en las mal llamadas pruebas para VIH, que es lo que la gente se acostumbró a decir, 40 millones de infectados. Nosotros los llamamos, hay 40 millones de intoxicados y no de infectados, como lo voy a tratar de demostrar en pocos minutos. Los defensores del VIH y los científicos defensores del VIH dicen que ellos saben que el VIH solo no es capaz de causar el SIDA. Y por eso es que nos proponen lo que llaman cofactores, y que son unos cofactores los que el VIH necesita para que se produzca la enfermedad. Sin embargo, nuestra visión es que los cofactores por sí solos son la causa del SIDA, independiente de que la persona sea VIH positiva o negativa. Próxima, por favor. No te me atrases con las diapositivas. Óyeme, no te me puedes dormir allá, porque entonces nos enredamos. El VIH no es necesario al SIDA. Hay en el mundo varios miles de personas que están muriendo de SIDA, con todas las infecciones oportunistas, con los tumores, con las alteraciones metabólicas, y que pertenecen, algunos de ellos son hombres homosexuales, o son drogadictos, o son hemofílicos, o son gente de países muy pobres, que desarrollan SIDA a pesar de que son VIH negativos. Como es el hecho de que esos pacientes existan, es una demostración de que nuestra teoría tiene validez. Los defensores del VIH, en forma arbitraria, tomaron una decisión política en 1993, hace 11 años, y decidieron llamar a todos los enfermos de SIDA que son VIH negativos, los llaman casos de linfocitopenia idiopática de células TCD4. Y cuando uno oye ese nombre, y que lo puede decidir por investigadores estadounidenses, pues se imagina que debe ser cierto, por ese nombre tan bonito. Sin embargo, eso fue una decisión política arbitraria, y todos los casos de linfocitopenia idiopática de células T son SIDA sin VIH. Próxima, por favor. El VIH, para que un fenómeno sea causa de una enfermedad, por ejemplo, para que el bacilo tuberculoso sea causa de tuberculosis, pues uno primero se infecta con el bacilo y más tarde le da la tuberculosis. Pero con el SIDA hay un fenómeno muy interesante. Mire, investigaciones que se han hecho entre la Universidad de California, la Universidad de Harvard y la Universidad de Johns Hopkins, siguieron parejas que son VIH, uno es VIH positivo y el otro es VIH negativo. Y lo siguieron durante varios meses o años. Y cada mes les hacían pruebas de VIH a los negativos y pruebas inmunológicas para tratar de ver cuántas relaciones sexuales inseguras, sin condón, se necesitaban los negativos para volverse positivos. Y en esta investigación se encontró un fenómeno muy bonito. Es que las personas que se vuelven VIH positivas, meses o años antes se les baja el sistema inmune. O sea que la inmunodeficiencia es primero y el fenómeno conocido como VIH viene después. Entonces, para nosotros los llamados disidentes del SIDA, el fenómeno VIH no es la causa del SIDA, sino que es un efecto del mismo proceso inflamatorio de la enfermedad. Próxima, por favor. Se sabe en el mundo entero que el SIDA es contagioso. Sin embargo, les voy a contar una anécdota. En el año 87, estando yo en el Congreso Mundial de Microbiología en Miami, cuando todavía yo no era muy conocido en estas cosas del SIDA, estaba el doctor Roberto Calvo, investigador americano, que descubrió supuestamente el virus del SIDA, dando una conferencia y explicando cómo el SIDA y el VIH se transmiten homosexualmente. Pásame la próxima, por favor. Se transmiten homosexualmente en Europa y en Estados Unidos, y heterosexualmente en el África. Por eso es que en el año 2000
El presidente de Sudáfrica le dice a los investigadores del mundo, bueno, pero ¿cómo explican ustedes cuál es la razón por la cual el VIH-Sida se transmite heterosexualmente en África cuando en Occidente se dice que se transmite primordialmente entre homosexuales? Es que en el África el SIDA es una enfermedad un poquitico más frecuente en mujeres que hombres. Es más o menos 55 a 60% de SIDA en mujeres y de hombres únicamente el 35-40%. Pero en Estados Unidos y en Europa, el SIDA, el 95% más de los casos es en hombres homosexuales. Entonces, cuando le pregunté, el doctor Galo estaba en el año 87 en Miami, explicando cómo el SIDA se transmite homosexualmente en América y en Europa, y heterosexualmente en África. Yo me paro y le digo, doctor Galo, ¿dónde está la investigación científica que se hizo para demostrarse que el SIDA se transmite homosexualmente en Estados Unidos, en Europa y heterosexualmente en África? Y él me contestó, mire doctor, esa investigación no se necesita hacer. ¿Cómo más vamos a explicar que el SIDA en Estados Unidos y en Europa sean enfermedades homosexuales y en el África sean enfermedades heterosexuales? Hoy, 23 años después de que comienza el SIDA, cuando ustedes investigan esto con cuidado en la información científica, se van de para atrás, de darse cuenta de que nada de lo de la transmisión es cierto. Todo fue un rumor que lanzó el CDC de Atlanta. Cuando se presentaron los primeros casos de SIDA en homosexuales en el año 1981, el CDC de Atlanta decidió arbitrariamente que era una enfermedad de transmisión sexual por presentarse en homosexuales, y primordialmente. Luego, cuando aparecen hemofílicos, van armando toda la teoría de que se transmite con la sangre. Sin embargo, hay una cosa muy interesante. El fenómeno conocido como VIH se descubre en 1984. Y desde 1982, o sea, 2 años antes, ya el Ministerio de Salud americano y la Organización Mundial de la Salud habían escrito las normas para evitar la transmisión del SIDA de los enfermos a los profesionales de la salud. Y esas normas se repartieron por el mundo entero. Entonces, todos nosotros los profesionales de la salud estábamos con, pues si tenían las normas, era porque era una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, eso no era cierto. Y el mundo se metió en esta locura de la transmisión sexual sin una evidencia científica. Próxima, por favor. Muchas de las cosas que voy a decir ahora son muy rápidas. Sobre cada concepto podríamos dar una conferencia de 2 horas. Pero es para, si no se desesperen, después de mi conferencia, por favor, métase en mi sitio de internet, que es www.robertogiraldo.com. Y Roberto Giraldo es una sola palabra. Y ahí también está mi dirección electrónica. Hay que leer esto con cuidado, hay que estudiar esto con cuidado, con paciencia y sin desesperarnos para nada. El fenómeno conocido como VIH no explica las alteraciones inmunológicas del SIDA. Uno se imagina, pues, que si se sabe que el VIH causa el SIDA, y que es que él se mete en los linfocitos y los estalla y los mata, cuando ustedes revisan eso con cuidado se dan cuenta que esos son hipótesis, que jamás de los jamases han sido demostradas. Todo el ciclo del virus dentro de la célula es una hipótesis. En el año 93, en la universidad donde yo trabajo en Nueva York, en la Universidad de Cornell, el doctor Fauci, Antonio Fauci, director de los Institutos Nacionales de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, estaba explicando cómo iban a desarrollar la vacuna del SIDA y estaba explicando el ciclo del VIH. Y le pregunto yo al final, doctor Fauci, cuando eso tampoco me conocía, por eso me contestó, hoy en día ya no me contestaría. Y yo, doctor Fauci, ¿se sabe exactamente cómo es que el VIH destruye el sistema? Espero que me rebajen otros siquiera 10 añitos. Bueno, ¿y por qué hay personas que son VIH positivas y otras que son VIH negativas? ¿Y por qué mayor frecuencia de VIH positivas en las personas de los grupos de riesgo para el SIDA? Indiscutiblemente hay una asociación entre el fenómeno conocido como VIH y SIDA. Pero esa asociación
lo vamos a explicar enseguida, no parece que sea una disociación causal. Próxima, por favor. Mire, cuando un ser humano se expone a lo que yo llamo agentes estresantes, o sea, a tóxicos de origen químico, de origen físico, de origen biológico, de origen mental o de origen nutricional, el sistema inmunológico defiende. Pero si trabaja mucho, porque uno está expuesto a muchas de estas cosas, el sistema inmune se va cansando, se agota y ocurre lo que se llama una inmunodeficiencia. Pero si uno continúa expuesto a los mismos tóxicos, a la misma tristeza y a la misma mala nutrición, pues el sistema inmunológico se colapsa por completo y aparece el SIDA. Antes de 1981 habían otras inmunodeficiencias leves, pero después de 1981, por primera vez en la historia de la humanidad, el sistema inmune se colapsa completamente. Y ustedes me dirán, bueno doctor, ¿y cuál es la diferencia entre SIDA y otras inmunodeficiencias? Por ejemplo, la inmunodeficiencia de la persona que tiene tuberculosis, o del niño desnutrido que tiene diarrea y tiene una pequeña inmunodeficiencia por la desnutrición. La básica diferencia es la siguiente. El sistema inmune tiene tres funciones fundamentales. Nos defiende de infecciones, nos defiende del crecimiento de tumores y coordina todos los órganos y sistemas del cuerpo humano. Entonces, cuando por el SIDA hay un colapso completo de todo el sistema inmune, y eso ocurre por primera vez en la década de los 80. Eso no existía antes en los humanos. Y es que al mismo tiempo y en forma simultánea, una persona comienza a tener varias infecciones. Puede tener un tumor o varios tumores y muchas alteraciones metabólicas. Se le cae el cabello, pierde peso, le da diarrea, se vuelve con cara de rata, que ustedes los han visto, se envejecen y se mueren en pocos días. Ese es un colapso completo de todas las funciones del sistema inmune. Eso es SIDA. Próxima, por favor. Devuélveme la otra, qué pena. Devuélveme la otra. Devuélveme la otra. Entonces, cuando uno se expone a estos tóxicos, es que las pruebas se vuelven positivas. Entonces, como lo voy a explicar a continuación, el fenómeno conocido como VIH no es la causa del SIDA, es un efecto de la enfermedad. Próximo. Los individuos VIH positivos no están infectados, ellos están intoxicados u oxidados. Cuando se hacen estudios de nutrición y bioquímicos de los enfermos de SIDA, se encuentran que todas sus vitaminas antioxidantes, vitamina C, vitamina A, vitamina E, el ácido alfa-lipoico, el zinc, el selenio, están disminuidos. Tienen un déficit de antioxidantes y tienen un exceso de agentes oxidantes en su sangre. Y por eso es que si uno los trata con antioxidantes, se mejoran, como vamos a ver también enseguida. Entonces las personas que son VIH positivas no están infectadas, sino que están desintoxicadas y por eso tienen mayor riesgo de colapsar su sistema inmunológico. Próxima, por favor. Bueno, pero es que además fue una barbaridad haber dicho que esto es una enfermedad infecciosa. No tiene ni siquiera sentido común habernos propuesto esto. Yo soy infectólogo, dediqué mi vida entera a enfermedades infecciosas. Cuando el SIDA deciden que es infeccioso, yo digo, pero esto viola todas las normas de la infectología. Desde Pasteur, 100 años de infectología, el SIDA para ser una enfermedad infecciosa viola todas las normas de la infectología. Mire, cuando comienza una enfermedad nueva en una comunidad dada, como por ejemplo cuando comenzó el SIDA en homosexuales, la homosexualidad ha existido toda la vida. Cuando comienza el SIDA en homosexuales, hubo una pregunta que los investigadores del gobierno americano no se hicieron. ¿Qué están haciendo de nuevo los homosexuales que les dio SIDA? Y no se hicieron la pregunta. Y lo de nuevo era que estaban utilizando drogas y toda clase de afrodisíacos durante la actividad sexual. Entonces eran las drogas y los afrodisíacos los que estaban causando esto. Sin embargo, Luc Montagnier, en un libro que escribe que se llama Virus, dice, el científico francés, por allá en 1980, con la frecuencia de enfermedad en homosexuales, ya sabíamos que se trataba de una enfermedad de transmisión sexual. Eso no es ciencia, eso es homofobia, eso es rechazo a los homosexuales. En la ciencia uno no puede tener ningún prejuicio. Y afortunadamente yo tuve la oportunidad de decirle muy fraternalmente, con mucha elegancia al doctor Montagnier en África y a los demás, mire, si esta enfermedad hubiera comenzado en monjas de un monasterio, ustedes nos hubieran dicho que era que se habían infectado por la comunión. Uno no puede entrar
en la ciencia uno no puede entrar con ningún prejuicio, porque se cometen errores violentos, como el que se cometió en este caso con lo del SIDA. Próxima, por favor. Cuando uno analiza con cuidado la primera publicación de SIDA en el mundo, encuentra que son 5 muchachos jóvenes de Los Ángeles que les da SIDA. Cuando uno analiza la historia clínica de esos 5 enfermos, se da cuenta que era la causa de la enfermedad. Miren, los 5 tenían evidencia serológica de hepatitis en el pasado, o sea que tenían infecciones. Y para que haya infección tiene que haber una inmunodeficiencia leve. O sea que si ya habían tenido infecciones en el pasado y habían tenido enfermedades venéreas y hepatitis, era porque su sistema inmune se estaba deteriorando. 2 aceptaron que habían tenido muchos contactos homosexuales y todos los 5 reportaron el uso de drogas inhalantes y 1 reportó el uso de drogas intravenosas. Esta era la causa del SIDA en los homosexuales. Y eso se pasó de largo. Y eso es grave. Y además hoy en día le estamos dando jeringas limpias a los drogadictos para que se infecten con drogas que causan SIDA. Próximo, por favor. Los grupos de personas a las que les da SIDA en el mundo son algunos hombres homosexuales, porque no son todos los homosexuales. Los homosexuales, los normales, los de toda la vida, los que tienen un novio para siempre, no les da SIDA. Los que no usan cocaína, ni heroína, ni poppers, ni usan condones de látex, sino condones de propileno, ni se usan lubricantes químicos. Ojo con los lubricantes químicos, hombres y mujeres en la actividad sexual. Los lubricantes químicos para la vida sexual se absorben por vagina y por recto y destruyen el sistema inmunológico. Ojo con los condones de látex, que son terriblemente tóxicos para el sistema inmunológico. Entonces hay que utilizar condones que no sean de látex. Y así, cuando uno analiza cualquiera de los grupos de riesgo, drogadictos intravenosos, drogadictos no intravenosos, prostitutas, niños de madres desnutridas y malnutridas, hemofílicos, ustedes se habrán dado cuenta que ya nadie habla de SIDA de los hemofílicos. Es que el SIDA de los hemofílicos se acabó. ¿Saben por qué? Porque se acabó la causa del SIDA de los hemofílicos. En los hemofílicos lo que causa el SIDA es el uso de factor 8 de coagulación no purificado. Una vez que purificamos el factor 8, ya no es tóxico, ya no destruye el sistema inmune, se acaba el SIDA de los hemofílicos. Acuéstese con el que se quiera acostar el hemofílico. O sea que el problema no era la acostada, sino del tratamiento que estaba recibiendo. Bueno, pero hay hoy en día un nuevo grupo de personas que le está dando SIDA. Gente que no es homosexual, que no es hemofílica, que no es drogadicta y le da SIDA. Es gente de los grupos de riesgo, son muchachos hemofílicos o muchachos homosexuales que tienen pánico al SIDA, terror al SIDA, y empiezan a hacer la prueba cada mes y le da negativa y de pronto aparece positiva. Entonces dicen, claro, me infecté, les dan antirretrovirales y terminan cargando tierra en el cementerio. O sea que el solo pánico al VIH, el solo temor al SIDA está causando SIDA en el mundo. Y esto lo he discutido yo con la Organización Mundial de la Salud y con la Organización de Naciones Unidas SIDA. Les digo, su política de crear pánico en el mundo está creando SIDA, porque están desconociendo muchos años de ciencia de la psiconeuroinmunología, como toda la ansiedad, la depresión, el pánico, el temor, el miedo destruyen el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque todos los linfocitos del sistema inmune tienen receptores para neurotransmisores y las células del cerebro, las neuronas y las células de neuroglia tienen receptores para linfoquinas del sistema inmune. O sea que hay permanentemente una acción química entre cerebro, mente, glándulas endocrinas y sistema inmunológico. Todo lo que nosotros pensemos, bueno o malo, lo sienten nuestros linfocitos. Próxima, por favor. Lo nuevo en el mundo es esto. Hay una epidemia en el mundo, hay una pandemia de cocaína, de alcohol, poppers. Poppers son nitritos de amilo y de butilo, que los venden muy baratos en Estados Unidos. Ya se consiguen en México, afortunadamente. Y la gente joven los está usando los fines de semana para ir a la disco. Es un plástico parecido al que se inhala y produce excitación sexual, pero ese nitrito de amilo de butilo del poppers destruye el sistema inmune. Y lo están utilizando hombres y mujeres jóvenes. Las anfetaminas
las coalonas y las metacoalonas, que están, el cristal, el speed, que están utilizando los fines de semana de hecho para ir a la disco, está destruyendo el sistema inmunológico. Próxima, por favor. Bueno, pero hay en el mundo una epidemia de pobreza. Cada día hay más pobreza en las manos de muchas más personas y en cambio la riqueza cada día es mayor, pero concentrado en las manos de unos pobres, Esto lo explico para poder entender el SIDA de países pobres, porque el SIDA de Chiapas es distinto al SIDA de Nueva York y el SIDA de Johannesburgo es distinto al SIDA de las comunidades pobres del África. Próximo. Los defensores del VIH nos han dicho, ustedes tienen razón, el VIH solo no causa el SIDA, son los cofactores. Y entonces nos han hecho una lista de los cofactores que han demostrado que cuando una persona es VIH positiva y se expone a ellos, desarrolla el SIDA. Y entonces hablan de todas las drogas, cocaína, heroína, marihuana, ácido lisérgico, el tener infecciones por virus de verdad, el exponerse a factor 8, el exponerse mucho sangre, el semen. Ojo con lo del semen. El semen es un agente tóxico para el sistema inmune. Cuando hay una pareja homosexual o heterosexual, pues adquiere lo que se llama en inmunología una tolerancia inmunológica. Pero el semen tiene proteínas extrañas y se pueden absorber por vagina o por recto y son tóxicas para el sistema inmunológico. Y sobre el semen nada más podríamos dar una charla de 3 horas, porque esto viene de la guerra de Vietnam con las prostitutas en Vietnam. Entonces hay que continuar utilizando los condones para lo que se han utilizado siempre, para evitar enfermedades venéreas verdaderas, para evitar embarazos no deseados y para evitar el contacto con semen si no es de la pareja permanente. Próxima, por favor. Bueno, cuando usted se sienta, ustedes enfermeras y enfermeros y otros profesores de la salud que están aquí, ustedes lo saben que en los hospitales del mundo, cuando vemos una persona VIH positiva, no le preguntamos más. Sin embargo, cuando ustedes se sientan con una persona VIH positiva, media horita preguntarle la historia de su vida. Encuentra por qué es VIH positivo, o usó drogas, o usó esto, o es la señora que estuvo después. Mire, hay una epidemia en este momento en Colombia, en mujeres de edad media casadas que trabajan con las flores en la sabana de Bogotá, flores de exportación. Y las flores las cultivan y se tiran aquí en México bajo esas tiendas de plástico. Y ahí se tiene que meter todo el día con pesticidas y herbicidas. Y hay una epidemia de SIDA. Y se han acabado los matrimonios porque los maridos decidieron que las mujeres estaban dando cachos, porque los maridos eran VIH negativos. Y resulta que estas pobres mujeres no se han cuadrado con las dos. El problema es de los tóxicos a que están expuestos en su trabajo laboral. Una vez que usted desintoxica el ambiente o desintoxica a la persona, se acaba ese SIDA de las mujeres tóxicas. Es que este problema del SIDA con la transmisión ha acabado con la sexualidad de las personas. Miren, en África las parejas se están acabando, los matrimonios se están acabando, porque resulta uno VIH positivo y el otro negativo, y entonces hay un divorcio porque fue que me la estaba jugando. La visión de la transmisión del SIDA está acabando con la sexualidad y con la vida familiar de las personas del mundo. Próximo, por favor. Próximo, dámelo. Entonces, bueno, una cosa importante para recordar. El sistema inmune es el único sistema donde las células, un linfocito, tienen que dividirse en el momento de actuar. Para que los linfocitos B se transformen en plasmocitos y produzcan anticuerpos, tienen que dividirse. Para que los linfocitos T produzcan linfoquinas, tienen que dividirse. Entonces, ¿y qué pasa cuando hay esa división? Durante esa división se liberan linfoquinas y se liberan radicales libres, agentes oxidantes. Cuando es poquito, todo lo poquito estimula esa división. Pero si uno continúa exponiéndose a más tóxicos y más, ¿qué pasa? Se están generando muchos agentes oxidantes, hay un exceso de radicales libres y se inhibe la división celular. O sea que se va cansando el sistema inmunológico. Además, ¿por qué pongo los de los nutrientes? Porque para que haya división celular se requieren nutrientes. Y si uno come lo mismo que de siempre, o no come bien y sigue expuesto a agentes tóxicos, pues su sistema inmunológico se va deteriorando cada vez más. Esto creemos nosotros que es la base de lo que es el SIDA. Próximo, por favor.